ser parte de este simposio El Arte del Diagnóstico. Mi nombre es Carla Lizarraga y les estaré hablando sobre las neoplasias hematológicas. Espero que lo disfruten. La licenciada Carla Deikar Lizarraga Reinales, egresada de la Universidad de Carabobo 2016, es una profesional en bioanálisis con experiencia en el ámbito clínico y en la gestión de laboratorios. Se ha desempeñado como bioanalista en la Clínica La Isabelica y como coordinadora de laboratorio en Prevaler, donde destacó por su liderazgo, responsabilidad y capacidad para garantizar procesos diagnósticos de calidad. Su perfil se distingue por competencias clave como la comunicación eficaz. Las neoplasias hematológicas constituyen un grupo de enfermedades malignas originadas en las células del sistema hematopoyético, como lo son la médula ósea, ganglios linfáticos, el vaso y la sangre periférica. Se producen por alteraciones genéticas y epigenéticas que desencadenan proliferación clonal descontrolada. Pueden afectar células inmaduras o maduras, lo que interfiere con la producción normal de las células inmaduras, como es la hematopoiesis, y su función inmune. Dentro de este grupo se encuentran las leucemias agudas y crónicas, los linfomas, mielomas múltiples y los síndromes mielodisplásicos o mieloproliferativos. En la siguiente imagen que vemos en la diapositiva, podemos observar que esta es una extensión de una médula ósea, donde destacan varias células inmaduras y anormales. Lo primero que vamos a observar tres cosas. Lo primero, son células grandes del núcleo predominante de cromatina laxa. Los blastos hematopoyéticos característicos de una neoplasia con leucemia aguda. Presentan nucleolos evidentes, lo que indican alta actividad proliferativa. 2. Citoplasma escaso o basofílico, típico de células inmaduras que aunque no han completado su diferenciación. Y 3. Una variación de tamaño y forma celular, que es la pleomorfismo. Se observan células pequeñas normales de la médula mezcladas con células neoplásicas de gran tamaño. Esto refleja la expansión clonal descontrolada que desplaza a la hematopoiesis normal. Esta imagen es representativa de lo que ocurre en la neoplasia hematopoyéticas. Proliferación de células anormales que invaden la médula e impiden la producción adecuada de eritrocitos, plaquetas y leucocitos funcionales. ¿Por qué la biología molecular? La biología molecular ha pasado de ser una herramienta clínica indispensable en la hematología oncológica. Las aplicaciones principales son: la primera, identificación de alteraciones genéticas específicas. ¿Qué determina esto? Detección de mutaciones puntuales, translocaciones cromosómicas, funciones genéticas o alteraciones epigenéticas. Un ejemplo de esto es el BCR-ABL1 en leucemias mieloides crónicas. La segunda, mejora en diagnóstico y calificación. Esta permite distinguir subtipos de leucemias, linfomas y síndromes mieloproliferativos, incluso cuando la morfología no es suficiente. Tercera, definición de pronóstico y terapias dirigidas. Por ejemplo, mutaciones en el FLT3, NPM1 o IDH1-2 que determinan el uso de terapias específicas. Cuarto y último, monitoreo de enfermedades mínimas residuales. La técnica como el PCR en tiempo real o secuencial de nuevas generaciones permite detectar células tumorales residuales con alta sensibilidad, mejorando la predicción de recaídas. La biología molecular aplicada a estas neoplasias estudia los mecanismos genéticos y moleculares que originan y sostienen las transformaciones malignas. Esto incluye ADN y ARN, alteraciones epigenéticas y cambios en expresiones genéticas. Sin la biología molecular, hoy no sería posible hablar de medicina de precisión hematológica. Permite pasar de un diagnóstico meramente morfológico a uno integrado, molecular y con un buen pronóstico, que impacta directamente a la decisión terapéutica y en la supervivencia del paciente.
Reacción en cadena de la polimerasa, o como bien lo conocemos como el PCR. Esto trata de una técnica de biología molecular que permite amplificar secuencias específicas de ADN y ARN, lo que facilita la detección de mutaciones puntuales, reordenamientos cromosómicos y translocaciones características de ciertos cánceres hematológicos. Aquí debemos tener algo importante, los aspectos claves. Lo primero, el principio de la técnica. La PCR amplifica fragmentos específicos de material genético, aumentando la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico. Existen varios tipos de PCR. El primero es el PCR convencional, utilizado en el laboratorio de referencia para confirmar mutaciones. El segundo es el PCR en tiempo real, que cuantifica la carga mutacional fundamental en la monitorización de enfermedades mínimas residuales. Y el tercero es el PCR digital, que ofrece mayor precisión y sensibilidad, útil en el contexto de bajo número de copias. Las aplicaciones clínicas del PCR en las neoplasias hematológicas, lo primero que debemos saber es que debemos identificar las mutaciones de genes, detección de funciones genéticas como el BCR, ABL1, características en las leucemias mieloides crónicas. Y por último, saber el pronóstico y la selección de terapias dirigidas. Algo que debemos tomar en cuenta. La PCR no solo es diagnóstico, sino que también se ha convertido en una herramienta clave para la calificación, pronóstico y monitorización longitudinal de las neoplasias hematológicas, siendo indispensable en la precisión médica. En esta diapositiva podemos conseguir varias imágenes. En la primera imagen del lado izquierdo podemos ver el esquema del cromosoma de Filadelfia. Se observa la translocación recíproca entre los cromosomas 9 y 22. Este evento genera el cromosoma Filadelfia, caracterizado por la fusión del gen BCR en el cromosoma 22 con el gen ABL1 en el cromosoma 9. El producto resultante es la proteína BCR-ABL1 con actividad tirosina sinasa constitutiva, responsable de la proliferación celular descontrolada en la leucemia mieloide crónica. Las imágenes que podemos observar en el centro y la derecha son imágenes de sangre periférica. Aquí observamos marcada la leucocitosis con predominio de formas inmaduras de la célula granulocítica, característica en la leucemia mieloide crónica. Aquí también podemos observar que hay un aumento de basófilos y eosinófilos, además los blastos en menor proporciones, dependiendo de la fase de la enfermedad. Estas imágenes ilustran el correlato morfológico de las alteraciones genéticas. En estas imágenes podemos observar la integración y la relación entre las alteraciones genéticas, como es el BCR-ABL1, la expresión morfológica en la sangre periférica y la herramienta molecular que es el PCR, que confirma y monitoriza la enfermedad. Es un ejemplo claro cómo la medicina de laboratorio conecta la biología molecular con la práctica clínica y el manejo terapéutico de los pacientes con leucemia. Hibridación fluorescente in situ, o como bien la conocemos como FISH. La técnica FISH utiliza sondas de ADN marcadas con fluorocromos, que se unen de formas específicas a secuencias complementarias en el genoma del paciente. Esto permite visualizar directamente en el núcleo celular alteraciones cromosómicas o genéticas con un microscopio de fluorescencia. Puntos claves que debemos saber. Primero, las ondas de fluorescentes reconocen regiones específicas del ADN. Los reconocimientos cromosómicos y aneuploidias
FISH puede detectar translocaciones, deleciones, duplicaciones y ganancias de material genético. También podemos obtener una observación directa. A diferencia del PCR, que amplifica el ADN, FISH permite ver las alteraciones genómicas en el núcleo celular. Un ejemplo clínico, la detección de la translocación T del 9 y 22 de los cromosomas que genera el cromosoma de Filadelfia en una leucemia amiloide crónica. Tenemos que tomar en cuenta que FISH es fundamental en la hematología. ¿Por qué? Primero, apoya el diagnóstico cuando la citogenética convencional no es concluyente. Segundo, permite detectar alteraciones en las células no metafásicas, ampliando la sensibilidad del diagnóstico. Y tercero y último, tiene una gran utilidad para el seguimiento de pacientes, ya que cuantifica la carga de las células con las alteraciones genéticas. En esta imagen podemos observar lo que es la prueba de FISH. En el panel izquierdo podemos observar que hay metafase en sonda de FISH. Aquí podemos observar cromosomas teñidos de azul, que son los marcadores con DAPI. Las sondas fluorescentes en rojo y verde se hibridan en las regiones específicas del ADN. Esta técnica permite visualizar reordenamientos cromosómicos directamente en los cromosomas durante la metafase. En la leucemia mieloide crónica, la sonda puede identificar la translocación T de los cromosomas 9 y 22 que es generada en la cromosoma Filadelfia, detectando la fusión del gen BCR-ABL1. En el panel derecho observamos núcleos interfásicos y metafases con FISH. A la izquierda se aprecian núcleos interfásicos donde las señales de color se encuentran dispersas en el núcleo. Aquí no observamos cromosomas condensados. Esto permite diagnosticar alteraciones sin necesidad de la metafase, lo que aumenta la sensibilidad en casos con baja proliferación celular. A la derecha, nuevamente, se ven cromosomas en metafase con señales fluorescentes. Cuando hay una translocación T, las señales verde y roja se fusionan en una señal amarilla, representando la unión anómala del BCR, que vendría siendo el cromosoma 22, y ABL1, que es el cromosoma 9. Un ejemplo claro podemos ver un paciente con sospecha de leucemia mieloide crónica muestra en FISH interfásico que el 90% de sus núcleos tienen la señal de una función BCR-ABL1, confirmando el diagnóstico. Durante el tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa, el número de núcleos positivos deberían empezar a disminuir progresivamente. La secuenciación de nueva generación o NGS es una tecnología de alto rendimiento que permite analizar millones de fragmentos de ADN en paralelo, ofreciendo una visión integral del genoma, exoma o transcriptoma. A diferencia de técnicas dirigidas como el PCR o el FISH, el NGS no busca una sola alteración, sino que detecta múltiples mutaciones en un mismo estudio. Las aplicaciones clínicas podemos dividirlas en 4. La primera, diagnóstico molecular de precisión. Primero, identificación de las mutaciones puntuales, detección de funciones genéticas, hallazgos de deleciones duplicacionales submicroscópicas que otras técnicas no detectan. La segunda, estratificación pronóstica. Este permite clasificar a los pacientes en grupos de riesgo según su perfil mutacional, lo cual guía la intensidad del tratamiento. Por ejemplo, si el paciente necesita trasplante o terapias dirigidas. Tercero, medicina personalizada y terapias dirigidas. Esta es un seleccionador de inhibidores específicos. También hace una monitorización de resistencia clonal. Y por cuarto y último, seguimiento de enfermedades mínimas residuales. Esta tiene una alta sensibilidad para detectar clones residuales post-tratamiento, incluso cuando la morfología y la citometría
flujo son negativos. En conclusión, la NGS no solo diagnostica, sino que transforma el abordaje terapéutico y pronóstico en hemato-oncología, consolidándose como la herramienta más completa para caracterizar el perfil genómico de las neoplasias hematológicas. En esta imagen vamos a explicar un poco de cómo trabaja el NGS. Lo primero que observamos es un cromosoma de doble hélice de ADN. En el cromosoma condensado contiene largas cadenas de ADN empaquetadas. En la parte ampliada podemos observar la cadena de doble hélice formada por partes de bases nitrogenadas que son adenina, timina y citosina, guanina. Este nivel de organización es la base que explora la secuenciación, identificar si la secuencia exacta de los nucleótidos. Podemos también observar una estructura de gen de exones e intrones. El esquema muestra un gen compuesto por exones, que son secuencias codificantes, e intrones, que son los no codificantes. La secuenciación de exomas se centra en las regiones codificantes, donde ocurre la mayoría de las mutaciones clínicas relevantes. La secuenciación completa del genoma incluye también intrones y regiones reguladoras. Esto es clave en la hemato-oncología. Algunas mutaciones se encuentran en exones, por ejemplo el NPN1, mientras que otras en regiones reguladoras pueden modificar la expresión genética. También podemos observar que hace un gen normal versus un gen con variante. En el lado derecho se compara. El gen normal produce una proteína normal. En el gen con variante podemos observar por mutación puntual, inserción o deleción. El gen de proteína alterado puede estar asociado a la oncogénesis o resistencia a tratamientos. ¿Qué tiene toda esta relación con el NGS? Este permite identificar estas variantes de manera masiva y paralela, analizando simultáneamente cientos de genes o incluso el genoma completo. Esto no solo aporta diagnóstico, sino que también estratificación pronóstica y selección de terapias dirigidas. Entonces, este conecta genotipo con fenotipo clínico. Vamos a colocar un caso clínico aplicado al NGS. Llega al laboratorio una paciente, mujer de 52 años, previamente sana. Motivo de su consulta: fatiga progresiva, equimosis espontáneas y fiebres intermitentes. Los laboratorios iniciales dan una hemoglobina de 7.8, una leucocitosis de 32.000 y unas plaquetas en 42.000. Médula ósea tiene una infiltración por 70% de blastos, sospecha de leucemias mieloides agudas. El estudio molecular con el GNS realiza un panel de genes a la leucemia mieloide aguda. El NPN1 mutado arroja un framesis en exón 12. El FLT3-ITD da positivo. Esto implica una duplicación interna en la tirosina quinasa. El DNMT3A, mutación puntual en R802H. La interpretación de la imagen podemos observar, asociándola a la imagen que tenemos acá, asociamos que si un paciente está normal, no tiene absolutamente nada, su gen normal produce una proteína normal, sin alteraciones de las proteínas funcionales. Un gen con variante me produce una proteína alterada. En este caso, ¿qué proteínas me altera? El NPN1 está mutado, genera una proteína anómala que bloquea la diferenciación de células. El FLT3-ITD es una proteína con señal proliferativa constituida que me da una expansión clonal, y el DNMT3A me produce una alteración, me altera la regulación epigenética favoreciendo inestabilidad del genoma. Esto refleja que hay una mutación del ADN exón-intrón que se traduce en una proteína alterada con funciones oncopatogénicas. ¿Cuál es su implicación clínica?
hay un alto riesgo por FLT3 y TD. Esto me implica que ella es candidata a una terapia dirigida por minostaurina, que es un inhibidor del FLT3 más quimioterapia. También es considerada a un trasplante alogénico en primera remisión. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay que dejar? Que la NGS no solo confirma diagnóstico, sino que estratifica el riesgo y orienta la terapia personalizada. En esta imagen, ¿verdad?, que me refleja un recorrido completo del ADN, mutación genética, alteración proteica y una implicancia clínica y terapéutica.